If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Es sábado, es un sábado maravilloso de fin de semana y por supuesto seguimos muy unidos por los bosques. Caracol Radio está sin duda comprometido con esta causa y si vamos a hablar de los bosques, pues hoy tengo el orgullo, el honor de tener en mis manos un trabajo editorial maravilloso, Colombia, País de Bosques, un trabajo donde el exministro Manuel Rodríguez Becerra, María Fernanda Valdés, pues han expuesto con una multiplicidad de participantes la realidad, un enfoque claro, un enfoque interesante, un enfoque que nos permite descubrir, entender, analizar lo que pasa y lo que somos en materia de bosques, un país que la mitad, el 50%, tiene bosques, el valor de los mismos, la protección, los conflictos que se plantean y qué mejor que Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, mi compañero, mi amigo en esta mesa de trabajo. Saludemos al exministro, al doctor Manuel Rodríguez. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fidel, para ti y para todos nuestros oyentes. Y lo mismo para el doctor Manuel Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y muy bienvenido. Hay que decir que Rodrigo es uno de los autores de uno de los capítulos del libro. Página 106. Justamente, que tiene que ver con la deforestación en la región amazónica. Claro, un fenómeno que sin duda nos debe comprometer a todos, quienes estamos en las ciudades del consumo, quienes están en la región con el cambio de hábitos, el Estado, las comunidades, las autoridades locales. Bueno, doctor Manuel Rodríguez, siempre es un honor tenerlo aquí en Caracol Radio, hoy sábado con este maravilloso libro, Colombia, País de Bosques. Cuéntenos cómo fue la estructuración de este proyecto, ya es una realidad, y la importancia que tiene, porque sin duda en lo personal, desde la comunicación, se plantea como una herramienta importantísima que sin duda la estaremos socializando y compartiendo con todos los oyentes. Bueno, el libro tiene una historia, obviamente, como todos los libros. Parte de la historia tiene que ver con mi casi que obsesión sobre el tema de los bosques desde hace más de 30 años, y que ese ha sido un tema permanente en el cual he trabajado. Y recientemente, desde el Foro Nacional Ambiental, en medio de la pandemia, hicimos un foro que tuvo 10 sesiones sobre los bosques en Colombia, que tuvo muy buen recibo. Cada sesión duraba 2 horas y en cada panel participaban participantes nacionales e internacionales. Y tuvo una muy buena respuesta, quizás por la pandemia, quizás por la que la gente estaba en su casa encerrada. Entonces hubo miles de personas que se conectaban a este foro, que la tuvimos cada 15 días, creo que en el primer semestre del año 2021. Uh-huh. Bueno, y a partir de eso se nos ocurrió la idea en el Foro Nacional Ambiental de hacer un libro que mirara en forma totalizante, en forma comprensiva, el tema de los bosques. ¿Por qué? Porque somos conscientes que en Colombia hay muy poca conciencia entre la población general sobre los bosques. Uh-huh. Quizás por lo que es una sociedad tan urbana hoy en día. Y entonces la gente ha perdido el contacto con la naturaleza. Y entonces ve como el tema de la deforestación como una anécdota que aparece en los periódicos. Y algo ajeno a ellos. Pero no tiene ninguna reacción, ni sabe cómo se conectan los bosques con su vida. Y no solamente los ciudadanos comunes y corrientes. Muchos de los dirigentes políticos, muchos de los altos funcionarios del Estado que tienen que ver con los bosques, ni siquiera saben que tienen que ver con los bosques, ¿no? Entonces, mucho ministro que está afectando con las políticas de su ministerio en forma negativa a los bosques no tienen ni idea qué diablos es un bosque y qué es lo que puede pasar con la construcción de cierto tipo de carreteras, con cierto tipo de obras de infraestructura, qué cosas hay que mirar. Entonces, también este libro va muy dirigido también a los tomadores de decisiones,
Son 35 capítulos con 51 autores, entre los 51 autores los mejores expertos del país sobre el tema, en el cual tratamos de mirar prácticamente todos los temas de los bosques en Colombia. No diría que todos, porque obviamente yo creo que todavía hay cosas que no tratamos, pero básicamente no existe un libro así en Colombia realmente hoy en día, y esperamos que sea de utilidad para el ciudadano que quiera enterarse de los bosques, pero igualmente para los tomadores de decisiones que quieran mejorar su entendimiento sobre el tema, y también para aquellos ciudadanos que son conscientes del tema y quieren mejorar su conocimiento. Sin duda, y mañana justamente, primera vuelta presidencial allí, tomadores de decisiones, jefes de campaña, bueno, cómo van a integrar sus equipos de trabajo. El tema de los bosques debe estar en una línea de política de gobierno, no de coyuntura gubernamental de 4 años, no. Debe establecerse una política de gobierno, Pero fíjese un doctor tema, Manuel. hubo un debate aquí en Caracol Televisión o en Caracol Radio, ya no me acuerdo dónde, sobre los bosques, Sí. sobre el medio ambiente, y las intervenciones sobre los bosques de los candidatos fueron muy desilusionantes, debo decirlo. Lo vi, Quizás el mejor fue Fajardo, ¿no? por su Pero, carácter pero educador. incluso en sus exposiciones no, hay que decirlo, ninguno de los 4 de los candidatos que participaron en ese debate tenían una adecuada comprensión del territorio y de lo que significan los bosques en el territorio. Entonces, unos mejores que otros peores que unos, pero el balance del debate fue bastante mediocre. Exacto. Cuando estaba de por medio este tema, Rodrigo, de los bosques, te doy la palabra para que hablemos de este libro, porque tú también haces parte del mismo y sin duda yo invito a los oyentes, Colombia, país de bosques, más adelante y también en la web, estaremos indicándoles cómo acceder al libro, cómo poder tenerlo y cómo poder todos ser partícipes y generar ese voz a voz para generar, por supuesto, Rodrigo, esa línea que se necesita, que se requiere en Colombia, un conocimiento claro, efectivo y eficaz de los bosques. Gracias, Fidel. Primero, señalar que es realmente un orgullo que Colombia posea hoy por hoy este documento. Sin duda. Es de alguna manera un referente que tendrá que pasar por todos los debates y discusiones de política pública en bosques hacia adelante, independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Me parece además que marca también una línea de base que tendrá que ser probablemente continuada hacia el futuro con otras nuevas ediciones en donde se actualicen algunos de los temas que aquí se pusieron y seguramente con monitoreo y seguimiento a temas y a indicadores que allí se están exponiendo. Me parece que en ese sentido el libro marca una pauta fundamental de tener una línea de base en lo que debe ser política pública hacia los bosques en Colombia, número uno. El segundo tema que quiero señalar es, nosotros desde la Fundación hemos tenido la oportunidad de compartir con varias personas que están dedicadas a la gestión y a la protección de bosques a nivel internacional, desde diferentes campos, desde la cooperación gubernamental, desde la cooperación y el apoyo de la filantropía, desde institutos internacionales de investigación. Y todos ellos coinciden que hoy por hoy en el mundo tropical no existe un documento de estas características, ¿cierto? Y lo valoran profundamente porque independientemente de lo que signifique ya en casos puntuales, en datos puntuales para Colombia, sí sirve como un referente de lo que se debe tocar en estos temas hoy por hoy en el mundo tropical. Y lo tercero es un poco ya recogiendo lo que ustedes decían ahorita frente a cómo esto en el tema político debería ser también un elemento crítico, es que, bueno, si bien efectivamente ha habido una falta de profundidad en el abordaje en un tema tan importante como el tema de los bosques, y volvemos a ponerlo en estos sentidos. Uno, es más del 50% del territorio nacional, ¿sí? O sea, estamos hablando de que ese país urbano está de nuevo y políticamente desconociendo lo que existe a nivel territorial. Lo segundo, hoy por hoy hay un indicador mundial de salud pública y es el estado de sus bosques. Entonces estamos, digámoslo, abstrayéndonos de todo lo que es hoy por hoy las señales en el mundo en términos de que con las condiciones que hay hoy frente al cambio climático, necesariamente el tema de los bosques es un indicador de salud pública. Ojo, y ahí tiene que haber una comprensión novedosa y diferente de sacar esto solamente de lo que llamaríamos el sector ambiental. Hoy por hoy, esto está básicamente relacionado con un tema de salud pública. Y por último,
pues me parecería importante que el libro también nos está dando una cantidad de pistas y elementos para abordar algo que diariamente se nos está volviendo cotidianidad y por lo tanto monotonía. Y es, hoy por hoy el país está asistiendo a un proceso de deterioro ambiental enorme, enorme, que no está, que digamos, uniendo el tema de el mal uso del suelo, la mala planificación de asentamientos humanos, ¿cierto? Que hace parte también de ese uso del suelo no rural, juntado con las condiciones de eventos extremos, estamos viendo que todos los días tenemos desastres naturales que están cobrando vidas y están teniendo unas pérdidas gigantescas. ¿Cómo se relaciona eso con el tema de los bosques? Me parece que es una excelente introducción para lo que el doctor Manuel, no solamente en el libro, sino desde hace ya más de 30 años, viene revisando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Sin duda. Profesor Manuel, hay algo importante que yo quiero recabar. Los jóvenes de 5 a 95 años, todos tenemos una relación directa o indirecta con los bosques, pero creo que también ha habido una falla o un vacío en cuanto a la educación, a ese componente importantísimo que nos acerca al conocimiento y a los bosques. Yo recuerdo en mi formación primaria que por lo menos me llevaban de paseo a los parques cercanos aquí a Bogotá y uno tenía contacto con la naturaleza, punto uno. Punto dos, ya cuando uno va madurando y creciendo en esa formación académica, también va tomando líneas de trabajo y de conocimiento, pero se ha perdido esa relación, el hecho de entender si estoy en Bogotá, qué tipo de bosques encuentro en los cerros orientales, si estoy en Cali, qué significa estar cerca allí de Farallones, si estoy en el Caribe, lo poco que queda del bosque seco, el 8% quizá en Colombia. Entonces hemos perdido ese contacto. Allí un componente de educación también ha fallado. ¿Cuál es la realidad de ese relacionamiento hoy por hoy? No, sin duda la cuestión educativa ha fallado muchísimo. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. A mí también me tocó en el colegio la experiencia de unos cursos que se denominan observación. Sí, claro. Y nos llevaban a los cerros orientales de Bogotá y a otros sitios de la región, y también había una excursión de 8 días anualmente, y nos llevaban a todos estos sitios. Y por ejemplo, el caso de los cerros orientales, como nos llevó el colegio desde muy pequeños, era un sitio de paseo con mis amigos en vacaciones. Uno iba a los cerros orientales de Bogotá muy tranquilamente. Hoy en No hay día problema. mucha gente Sube, creo pero que no sabemos si bajamos. Exacto. Entonces, sin duda, la inseguridad en Colombia también ha limitado la posibilidad de ir a estos sitios, pero hay que recordar que de todas maneras tenemos unos parques nacionales maravillosos donde uno puede estar en la mayor parte, con seguridad. Donde no hay seguridad, pues se sabe cuáles son los que no hay seguridad, y tiene que ver en las áreas, territorios que hay en disputa hoy en día en Colombia entre los grupos armados. Pero sin duda, ese es un tema. Ahora, el lector puede encontrar en este libro, si un lector quiere saber qué quiere decir la selva húmeda del Amazonas, o qué quiere decir, qué significa la selva húmeda del Pacífico, o el bosque seco tropical, o los manglares, o el tipo de bosques que hay en la Orinoquia. Allí está, comenzando por ahí, ¿no? Y ya eso es que justamente es la primera parte del libro, y es justamente una muy buena introducción. Después, un tema que se trata en el libro a fondo es el de la deforestación. Sí. ¿No? Y yo escribí un capítulo sobre la historia de la deforestación en el mundo. Hay un maravilloso capítulo del doctor Éter que mira la transformación del territorio colombiano en lo que se refiere a los bosques desde antes de la conquista hasta el presente. Y en ese capítulo muestra algo que Rodrigo se refirió,
y es la forma dramática como en los últimos 50 años se ha deforestado el país. Pero de todas maneras, hay que recordar que no obstante esa deforestación tan dramática que hay que detener y obviamente que hay que restaurar bosques que han sido deteriorados, porque no solamente la deforestación, también es el tema de la degradación. Pues bueno, yo creo que el asunto que hay que resaltar es que Colombia de todas maneras es el país número 12 en área de bosque, en cobertura de bosques sobre la proporción, sobre el territorio total, la proporción del territorio total que hay en Colombia. Hay diferentes versiones que van desde el 52 al 56%, otros dices que es el 56%, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el dato, estamos en el puesto 12, 11 de países con mayor cobertura forestal en el mundo. Entonces, eso es un tesoro, por diferentes razones. Y ahí es donde tenemos que crear conciencia en la gente, a través de diferentes mecanismos. Es muy interesante que en Colombia existe una gran conciencia hoy en día sobre los páramos. Sí. Eso no existía hace 20 años. Hace unos 20 años comenzamos a hacer un escándalo en Colombia, varias organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, porque se estaban dando títulos mineros en los páramos. Exactamente. Y ahí arrancó una pelea muy dura. Y hoy en día, por ejemplo, eso está, por ejemplo, simbolizado en la pelea que hay por Santurbán, o la que hay también por las minas allá en Jericó, Antioquia, etcétera, etcétera, en el cual la población además desde las organizaciones de base hasta grupos dirigentes se oponen esa causa. y se oponen entonces que haya minería en Santurbán porque consideran que ese páramo está vinculado con el agua de Bucaramanga y de otros municipios. Entonces, claro, pero la gente no se da cuenta que es que el tema del agua no simplemente depende de los páramos, depende en su integridad de los bosques, entre otros. Y los bosques es el principal ecosistema en sus diferentes formas, el bosque alto andino, el bosque de niebla, el bosque de las tierras bajas, los bosques húmedos. Esas son las principales fuentes de agua Claro, en el es el ciclo del agua. productor. En el ciclo del agua juegan un papel mucho más importante que los páramos. El Obviamente páramo los páramos son esenciales, pero si usted desaparece los bosques de este país, usted va a estar en un problema muy serio en relación con la estabilidad del ciclo del agua cuando este país tiene dos grandes riquezas, los bosques y las aguas, ¿no? Un país enormemente rico en aguas por diferentes razones. Pero esa riqueza, la estabilidad del ciclo del agua depende fundamentalmente de los bosques y también de los páramos y de los humedales. De allí la importancia de recabar sobre lo valioso que es este libro, Colombia, País de Bosques, porque nos va a hacer un acercamiento increíble, Manuel y Rodrigo, de lo que tenemos. Cuando uno habla de bosques siempre se imagina un bosque homogéneo, o sea, el árbol. No, tener la oportunidad, por ejemplo, de subir a un páramo y abrazar un frailejón, conocerlo, descubrirlo, verlo cómo está lleno de pequitas por el mismo sol que lo está afectando, por el calentamiento, el aumento de la temperatura, o irse uno al Pacífico, que lo mencionaba Manuel, en la ensenada de Utría, y descubrir ese bosque y la humedad de los mangles, reitero, en la costa o acá en la región andina. Descubrirlo nos lleva a acercar y a cambiar sin duda. Manuel, dentro de todos los artículos que están allí, que podemos disfrutar y vamos a conocer, ¿cuál fue el que más le sorprendió o le impactó o le generó algún tipo de reacción positiva? Porque, digámoslo, cuando se construye un libro siempre hay historias y uno, ¡hey! Esta me llamó la atención por este o este otro factor. Bueno, uno que me impresionó mucho porque adquirí más conocimiento con él fue un excelente capítulo escrito por Carlos Rodríguez y su señora Van der Hamen sobre qué significa para los indígenas los bosques, para los indígenas amazónicos, y cuáles son los principios orientadores desde el punto de vista de su cosmología que hacen que ellos que ellos protejan los bosques y le hagan un buen manejo para su buen vivir, porque obviamente ellos extraen madera, fibras, todo tienen medicina, cultivos en chacras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese para mencionar uno, pero en general, debo decir, yo conozco muchísimo del tema de los bosques
y no hubo capítulo del cual no aprendiera bueno. algo nuevo. No obstante que he estado dedicado tanto tiempo, cada capítulo me enseñó algo nuevo, ¿no? Porque obviamente es la complejidad de los bosques. Y claro, hay que recordar lo que usted estaba mencionando, el bosque es mucho más que los árboles. Sí, exacto. El bosque es toda la vegetación, todos los árboles. La arquitectura de un bosque le va a los árboles, evidentemente, pero con los árboles está toda una enorme vegetación en diferentes estratos y en los mismos árboles, como usted decía, están diferentes tipos de vegetación que también está en simbiosis con el árbol, pero también los bosques son la fauna. Es que la gente se le olvida que los bosques son la fauna también, ¿no? Y que los bosques son los suelos, que son obviamente tremendamente ricos en diversidad biológica, ¿no? Y que además los bosques juegan diferentes tipos pero es importante decir y que la gente se grabe, los bosques son mucho más que los árboles. Por eso es que a mí me molesta la campaña de que se van a reforestar 180 millones de árboles. Sí. Esa campaña es tremendamente perversa desde el punto de vista de la educación de la gente, porque usted no puede reemplazar con 50.000 árboles que están en las zonas urbanas, el bosque que se perdió, que tenía 50.000 árboles, más no sé cuánta vegetación y fauna en un determinado lugar. Cierto. Porque el bosque es la integridad, es un ecosistema profundamente complejo que tiene todos estos componentes y otros que yo he mencionado. Y entonces, claro, es casi que infantil decir que uno siembra 120 millones de árboles y con eso está de alguna manera sustituyendo... Saldando esa deuda. Saldando el horror de la deforestación de bosques absolutamente críticos. Eso es muy cierto. Qué maravilla, qué diálogo tan chévere compartimos esta mañana con mis amigos, los amigos de Planeta Caracol en Caracol Radio Colombia, país de bosques. El exministro Manuel Rodríguez, también nuestro compañero, nuestro amigo Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Una pausa para escuchar lo que pasa en el mundo, los deportes. Ya volvemos en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol. Seguimos adelante, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con invitados maravillosos, el exministro Manuel Rodríguez Becerra y, por supuesto, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Colombia, país de bosques, una publicación que quiero compartirles, los invito a que la busquen, a que conozcan, a que se nutran, a que se llenen de conocimiento, porque allí se plasma en muchos artículos un tema que es coyuntural y que no podemos seguir manteniendo con un velo, y es el de la deforestación, ese cáncer que viene consumiendo la vegetación, los bosques, no estamos hablando solo de arbolitos, los bosques en buena parte del territorio nacional. Bueno, Manuel, cuéntale por favor a los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, esa realidad, ese, llamémoslo, pulso que se viene dando cuando se han planteado estas políticas, por supuesto, de sembrar árboles versus la realidad de la deforestación, factores que son crecientes. Algunos apuntan, por supuesto, a la expropiación de tierras, otros fenómenos de cultivos ilícitos, otros la frontera ganadera, la frontera agrícola, en zonas que no son urbanas, por supuesto, pero que debemos conectarnos con ella porque allí el saldo es gravísimo que estamos dejando en materia de conservación y de preservación de estos ecosistemas, los bosques. Ese pulso que se plantea aquí en los artículos, en tu escrito y en tu opinión. Bueno, hay un muy buen artículo sobre la deforestación de la región amazónica cuyo autor está aquí, entonces podría él... Página 106. Podría ilustrarnos mejor sobre las múltiples causas de la deforestación en la región amazónica, que son distintas a la deforestación en otras áreas del país. No todas son homogéneas. Ahora, yo quisiera también hacer énfasis a los oyentes en este punto. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge.
From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Claro, la deforestación es gravísimo. Cuando se hace a tabula rasa, pues simplemente desaparece el bosque. Pero hay otro tema que es la muerte de un bosque paulatina por el hecho de la degradación. Y en Colombia estamos particularmente en la selva del Pacífico, que es una selva de una gran importancia. Hay en ciertas regiones una enorme degradación del bosque. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una extracción de madera y de otros productos del bosque en forma no sostenible. ¿Qué quiere decir exactamente en forma no sostenible? Se extrae unos especies de árboles en una región que por hectárea, digamos, la misma especie de árbol es pequeña, ¿no? Pero se extrae en tal forma que hace daños alrededor, pero más importante que eso, no dejan reproducir, no dejan que se regenere naturalmente. ¿Por qué no dejan que se regenere naturalmente? Porque comienzan a crecer los árboles que se regeneran naturalmente, esas mismas especies, y comienzan a cortarlos mucho antes de que el árbol esté maduro, ¿no? Y eso es gravísimo. Porque obviamente dejar que el árbol no llega a su madurez, con lo que quiere decir la dispersión de semillas, entre otras cosas, ¿no? Sino que corten una vara, ¿no? Que de ninguna manera debe cortarse, pero entonces la gente lo hace por diferentes razones. Y eso ha llevado, y también el otro tema es la defaunación, porque en la medida en que hay cacería y mucha gente la hace por razones simplemente de supervivencia, diferentes tipos de mamíferos, por ejemplo, pues entonces también desaparecen los dispersores de semillas. Entonces, cuando usted desaparece los dispersores de semillas y desaparecen los productores de semilla, que son los grandes árboles, por el caso de los árboles, pues ahí viene una muerte lenta del bosque. Entonces, son bosques que desde el aire se ven que tienen cobertura vegetal, pero cuando va uno a ver la salud del bosque es precaria. Entonces en Colombia tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de restaurar bosques que están en degradación, no simplemente restaurar bosques que ya no existen en una determinada área, es decir, que una área que ha sido totalmente deforestada, tratar de simular el bosque que estuvo ahí, pero también hay que hacer un esfuerzo enorme en términos de la restauración de bosques existentes. Y parte de eso tiene que ver fundamentalmente con las comunidades. Yo creo que hay cientos de experiencias de forestería comunitaria en Colombia, pero eso requiere muchísimo más asistencia y apoyo del gobierno y las organizaciones no gubernamentales, porque parte del problema que tenemos en Colombia, en el caso, por ejemplo, de la forestería comunitaria debe hacerse en tal forma que el bosque mantenga su salud y que las comunidades claramente se beneficien de los frutos del bosque, que incluyen la madera, las fibras, diferentes tipos de frutos, obviamente la fauna, etcétera. Pero hacer en forma tal ese aprovechamiento que el bosque mantenga su salud o mantenga su vigor. Hay muchas experiencias en Colombia en esa dirección, pero como hay muchas experiencias también en Colombia muy exitosas en reforestación comercial, como hay muchas experiencias muy exitosas en Colombia en temas de transformar la ganadería con sistemas silvopastoriles, donde tenemos nuevamente los bosques y la vegetación. Pero lo que estamos fracasando es llevar todas esas experiencias que ya conocemos y todo ese conocimiento, llevarlo a una escala suficientemente alta como para justamente asegurar que estamos regenerando los bosques, asegurar que detenemos la deforestación, etcétera, etcétera. Rodrigo.
Fidel, lo que está señalando el profesor Manuel es absolutamente crítico porque eso es precisamente la necesidad que tenemos en el país de llevar ese tipo de experiencias a un escenario de política pública. Exacto. Y digamos lo que toda esta recopilación que se genera aquí en el libro nos deja, por ejemplo, interrogantes que no pueden demorarse más en resolverse en términos de los tomadores de decisión. Uno de ellos es la urgente necesidad que tiene el país de crear el Servicio Nacional Forestal, una institucionalidad que esté dedicada exclusivamente a este tema y que, por ejemplo, recoja ya no experiencias sueltas, sino un proceso de largo plazo para transformar la visión económica de los territorios. Y en ese sentido, sí, se han hecho grandes esfuerzos por parte de la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, las comunidades locales, ¿cierto? Pero no necesariamente esto está enmarcado en un proceso de largo plazo que tenga asistencia técnica, que tenga unos mecanismos financieros, que tenga unos mecanismos comerciales definidos, porque en este momento nosotros tenemos una institucionalidad totalmente fragmentada al respecto y recargada además en un sector ambiental que, si bien ha hecho un gran esfuerzo al respecto, no tiene la capacidad hoy por hoy para desarrollar es un elemento de política que sea financiera, técnica y comercial. Y el otro aspecto que me parece importante, Fidel, con respecto a lo primero que señalaba el doctor Manuel, es hay que dar un paso más allá para los próximos gobiernos. Y es que si bien el tema de la deforestación hemos más o menos logrado generar algún nivel de visibilidad, hoy por hoy hay otras coberturas vegetales. Y sé que a algunos amigos míos no les gusta que utilicemos la palabra cobertura vegetal, vamos a decir otras formas de vegetación, Ok. ¿sí? Otras formas de vegetación que no se están contabilizando, Fidel, y se están perdiendo. Y voy a señalar una cosa muy, muy grave, porque eso tiene que ver también con el tema de degradación. Resulta, Fidel, que hay zonas del país que están siendo literalmente transformadas en grandes mesas de tierra totalmente descubierta, sin vegetación, sin ningún tipo de vegetación. Y hoy por hoy celebramos los éxitos de la agricultura comercial porque se está generando procesos de exportación. Y resulta que nadie está diciendo, ¿y eso a cuento de qué? Entonces, por ejemplo, grandes áreas de sabanas en la región del Piedemonte Llanero están siendo transformadas en gigantescos arrozales de los cuales no queda 1 centímetro de vegetación natural. Pasan inclusive sobre los cuerpos, las cicatrices y los cuerpos de agua, los drenajes superficiales que tenía esa región, porque para ese tipo de agricultura, esas áreas no pueden quedar con vegetación. Y entonces nadie está diciendo nada sobre eso. No tenemos cuentas ambientales. De hecho, pues llevamos ya 4 años señalando la urgencia y la necesidad de que tengamos datos en tiempo real para el tema de la deforestación, donde tenemos uno de los sistemas más robustos de América Latina, pero cuya entrega de datos no se está dando a tiempo. Imagínate lo que entonces ahora significa que estamos dejando de ver grandes áreas del país que pierden otros tipos de cobertura y que no, digámoslo, no generamos ningún tipo de alerta o reacción porque no sabemos qué pasa con las otras coberturas que no consideramos bosques. Entonces, ¿qué pasa con los pastizales, los herbazales, toda la sucesión vegetal, los rastrojos, cañeros y todas esas formas que nos indican dónde se están dando los procesos de restauración, ya sea restauración natural o asistida? Entonces, y eso nos indicaría, por ejemplo, en dónde y cómo hacer estos famosos procesos de reforestación y enriquecimiento que se dan a partir de los programas que hoy por hoy se están impulsando desde el actual gobierno y que deberían continuar, pero de manera mucho más estratégica, más asertiva y con información que hoy por hoy no estamos usando. Entonces, lo que quiero señalar aquí es que estamos viendo solamente un pedazo del gran panorama. Estamos muy bien fijándonos en el tema bosques, pero si no miramos las otras coberturas, estaremos haciendo mal la tarea. Y lo segundo, no tenemos hoy por hoy una institucionalidad con las capacidades suficientes para desarrollar un cambio de modelo económico, como los plantea el doctor Manuel, en función de los bosques. Creo que esos son dos temas grandes que quedan allí esbozados en lo que hemos mirado en ese diagnóstico general. Sin duda, una de las conclusiones hoy que quiero compartir con los amigos, los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol, es que los bosques en Colombia deben asumir ese protagonismo que realmente merecen, de acuerdo a todas estas valoraciones y opiniones que hemos tenido en este amanecer de sábado en Caracol Radio. Justamente ese modelo económico, justamente esa relación dinámica que debemos tener con los bosques en las diferentes regiones de Colombia, Manuel, nos debe motivar a
a cambios estructurales, a políticas de gobierno, claro, nacionales, pero también locales, porque no se puede dictar una política en Bogotá general para toda la temática de bosques. Y yo soy uno de los dolientes del rastrojo, porque mucha gente, no, vamos a acabar con ese rastrojero, por favor. Ujú. Este es un universo, es un bosque que contiene una cantidad de especies y hay que cuidarlo, hay que conservarlo. De ahí para adelante, pues ya nos hemos dado cuenta de ello. Pero hablemos de esa necesidad de cambio, de transición, de modelo económico en nuestra relación con los bosques, Manuel. Ahí voy a tomar el argumento de Rodrigo. Uno de los temas que me ha preocupado muchísimo a mí y al Foro Nacional Ambiental es el de la Orinoquia. Ujú. Digamos, en la Orinoquia hay un horizonte agrícola muy importante para Colombia. Ujú, cierto. Sin duda en la Orinoquia puede haber unos 6, 8 millones de hectáreas que es posible dedicarlos a la agricultura. Y hoy en día dedicamos 7 millones de hectáreas, no digo la agricultura, a los cultivos agrícolas. Hoy dedicamos 7 millones a los cultivos agrícolas. Pero eso en la Orinoquia se puede hacer muy bien o muy mal. Y lo estamos haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque para entrar a hacer cultivos de palma de aceite o hacer cultivos de arroz, ¿qué estamos haciendo? Deforestando las matas de monte, los morichales, digamos, todos esos bosques típicos de la sabana, que son muy importantes, porque la sabana no solamente la sabana, sino todos los ecosistemas de bosques que, digamos, están en la sabana. Y estamos también drenando humedales para ganarle suelo para la agricultura, que ese es un error Tremendo. monstruoso. Entonces, digamos, uno de los retos que tiene Colombia, y para responder su pregunta, que es justamente la relación con el modelo económico, obvio que en la región de la Orinoquia hay un gran horizonte para que Colombia diversifique, entre otras cosas, su economía hacia una industria de alimentos, porque no solamente es lo que se cultive, sino que además a eso se le debe añadir valor y generar en Colombia una agricultura, una industria de alimentos importante para el mercado doméstico y el mercado de exportación. Pero obviamente hay que hacerlo en forma que sea ambientalmente amigable con ese paisaje de sabana. Justamente en esa obsesión que he tenido también sobre la Orinoquia, con Germán Andrade y otros investigadores, escribimos un libro hace unos años que es La mejor Orinoquia que podemos construir, donde se plantea cuáles son las malas tendencias que hay en la Orinoquia en cuanto al manejo del medio ambiente y cómo se podría aprovechar ese gran potencial de la Orinoquia en la agricultura y también en proyectos de protección y conservación, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay que ligarlo mucho con el desarrollo económico. Y pongo el ejemplo de la Orinoquia porque yo creo que de lo que estamos hablando aquí no es de una política preservacionista de que los bosques estén allí Que no intactos. se pueden tocar. O no se pueden tocar o no sé qué, no. Estamos hablando de que hay que Acuerdo. claramente utilizar esos bosques en forma ambientalmente sostenible. En el caso de la Orinoquia, definitivamente, fíjense usted, por las características de esos bosques, que son, digamos, dispersos en la región de la Orinoquia, y también están los del piedemonte del Orinoco, que han sido arrasados, y que eso es gravísimo. Ah, pero los bosques dispersos ya en la propia sabana, pues esos sí hay que protegerlos, ¿no? A como dé lugar, ¿no? Y con una visión muy conservacionista en ese caso, porque juegan un papel muy importante y son, digamos, respecto al área relativamente menor, ¿no? Y muy vulnerables. Y muy vulnerables. Pero igualmente los humedales que están profundamente vinculados con la cuestión de la Orinoquia. La Orinoquia es la región con mayores humedales del país, ¿no? Después viene la región amazónica. Esos humedales es necesario protegerlos para al ciclo del agua. El humedal Y- más grande de la Orinoquia está en Paz de Ariporo. Así es. ¿Sí? ¿no? Ahí tratamos alguna vez de generar una área protegida que se llamaba Morichales. Ok. ¿Sí? Morichales de Paz de Ariporo. Y quiero decirlo, hablando del tema de la degradación que señalaba el doctor Manuel, es hoy por hoy uno de los sitios que tiene mayor degradación de áreas de sabanas inundables porque a punta de candela
ganado y marranos, no hay sucesión vegetal. Es decir, todo lo que viene siendo ese proceso entonces de regeneración de ese morichal se está interrumpiendo. Entonces, simplemente para señalar la importancia. Ahora, de lo que los plantea oyentes Manuel. pueden obtener el libro La mejor Orinoquia que podemos construir gratis en la página web del Foro Nacional Ambiental. Pero infortunadamente el libro de Colombia, País de Bosques, sí no tiene libre acceso ni es gratis. Pero tiene un valor importante. Resolvimos hacerlo así porque yo he descubierto, yo debo decir que yo he participado en 22 libros como autor, coautor. Y recientemente descubrí que la gente aprecia más los libros que compra que los libros que le regalan por la web, etcétera, porque cuando se les regala por la web dicen, estos ambientalistas poniendo necedad aquí con estos temas ambientales y entonces dan estos libros incluso gratis. Pero Entonces, es que es mejor así, escúchenlo. este libro se puede adquirir en las librerías en forma impresa, pero también se puede adquirir en forma de ebook. Ok. Y el sitio para obtenerlo es en Alfa Editores. Y en la librería va a estar a la disposición del público. Pero menciono eso porque el libro anterior que yo publiqué, que es Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, y resolví, digo, vamos a lo comercial para que tenga mayor distribución. Y probé con Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, que es un libro que lee más la gente que los libros que he entregado gratis al público. Es decir, la gente sigue mucho en la sociedad de consumo, de que solo lo que paga lo aprecia. Entonces, Buen apunte, buen apunte. Entonces, quería dar esa explicación, porque yo sí creo que los libros deberían ser un bien público, pero todavía están muy en la cuestión muy fuerte de la sociedad de consumo. No, por esa razón yo tengo como 18 libros de acceso gratis, pero este y el anterior no. Pero sí los invito a que lo compren, que lo adquieran, Exacto. porque es un libro fundamental para quien quiera entender del tema de bosques. Rodrigo. Otra pequeña anécdota hablando de la Orinoquia, Por favor. que creo que también se señala un poco aquí con el tema del capítulo que hace el profesor Andrés Eter y la transformación de los ecosistemas y los bosques en Colombia. El doctor Manuel Rodríguez fue una de las primeras personas que dio una pelea enorme por un gran humedal que tiene la Orinoquia, que es el humedal del Lipa-L. El humedal del Lipa-L que iba a ser un área protegida, pero hubo una compañía que se llama La Occidental que dijo que no, porque eso era prioritario para que el país se desarrollara. Estuve pasando hace un par de meses por encima del humedal del Lipa-L y realmente es una tristeza, Fidel. ¿Sí? Es una tristeza y le hemos perdido otra vez la pista. Por eso me parece tan importante este llamamiento que nos hace el foro y Manuel Rodríguez y todos estos autores al decirnos, oigan, tenemos que mirar todo el espectro nacional, las diferentes formas de intervención, porque si bien en unas zonas hoy tenemos degradación, en otras tenemos entonces pérdidas de ecosistemas, pérdida de bosques, de las zonas costeras, degradación en los páramos. Me parece que es importante señalar cuál es la relación con cada uno de esos factores de transformación de nuestras coberturas y nuestros ecosistemas naturales hoy, Fidel, con respecto a cada organización y cada gente que nos está escuchando aquí, ¿qué pueden hacer? Claro. O sea, no podemos perder la pista, por ejemplo, de cosas tan importantes. 40 años de lucha o más. Recuerdo yo la primera vez que sacaron esos libros sobre el humedal del Lipa-L, para que hoy por hoy yo estaba viendo, generando diques pasando por la mitad del Lipa-L, ¿cierto? Avances de la frontera agropecuaria, ¿cierto? Digamos, un proceso de degradación de una cosa que es absolutamente increíble, no solamente en términos de lo que significa para la regulación hídrica en una zona tan compleja como Arauca, porque también me tocó ver ahorita en este verano cauces secos por doquier en el Arauca, cosa que no se está mencionando. Digamos lo que hay unas señales importantísimas que además, digámoslo, de la línea base, también nos deberían generar reacciones inmediatas, Fidel. Y para acá, como el libro está hecho a nivel nacional, genera también una hoja de ruta para tomadores de decisiones actuales y de futuro. Me parece que aquí podríamos demorar, obviamente, en programas enteros hablando de lo que es en la costa Caribe, la condición de los bosques del Pacífico, los valles interandinos, las zonas altas de las el cordilleras. pueblo creerá que nos enloquecimos de hablar de los humedales, pero ojo. La mayor parte de los humedales de la región amazónica están cubiertas de vegetación arbórea. Exactamente. No son muchos de ellos humedales permanentes que tienen vegetación arbórea. Por eso yo creo que es absurdo hablar de humedales y bosques, en ese caso de la región amazónica. Es un ecosistema complejo cuya base es el agua
y allí hay unas especies de árboles y de vegetación que aguantan estar inundados todo el año. Igualmente hay unos humedales temporales en la región amazónica, donde está toda la selva, pero eso se llena de agua durante 6 meses, 8 meses, 4 meses al año. Entonces, digamos, pensar en esos humedales como humedales o en esos bosques como bosques es absurdo. Hay que pensar es como un ecosistema integrado de agua y de vegetación aérea, ¿no? Sin duda, sin duda. Colombia, país de bosques. Profesor Manuel Rodríguez, de verdad, de mi parte, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. La invitación, escúchenlo. El físico, por mi gusto, ¿no? Los libros físicos los admiro más que el ebook. Es una publicación importantísima para todos. Vinculémonos, conozcamos, descubramos y entendamos lo que es y nuestra relación con los bosques. Profesor Manuel, gracias por estar aquí en Caracol Radio. No, gracias a ustedes. Y por último, compren el libro. Estoy haciendo la propaganda no porque este libro no significa regalías, no significa regalías cero para los Significa autores, mucho conocimiento. porque claramente, justamente los ingresos de este libro va a financiar otras actividades del Foro Nacional Ambiental y ni un peso por los autores, así que tengo que hacer esa salvedad. Muy bien. Rodrigo, ¿qué tal el capítulo de hoy? Excelente. Y como lo decía Fidel, creo que es apenas el inicio de una serie de capítulos en donde podremos profundizar sobre lo que está sucediendo en diferentes territorios del país. Y qué rico sería poder tener, entre otros, a varios de estos autores que nos pueden comentar mucho más a profundidad lo que está pasando en diferentes zonas del país, que creo que es un poco la agenda de la cual tenemos que migrar muy próximamente, Fidel. Ahora, una agenda fundamental va a ser que una vez sepamos quién es el nuevo presidente, Sí, mañana primera se vuelta. podrían hacer claramente algunos programas de estos Claro. sobre lo que debería ser la política forestal, porque mi experiencia es que en los últimos años, los últimos gobiernos, lo que aparece en el plan de desarrollo es bla, 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 y frente a lo que finalmente implementan, incluyendo el gobierno del presidente Duque. Si ustedes miran lo que prometió el presidente Duque en términos de bosques y lo que se hizo, hay una diferencia del cielo a la tierra. Bien, con estas reflexiones nos despedimos y, ojo, el protagonismo de los bosques hay que reivindicarlo, llevarlo al nivel que merece y nuestra relación con ellos. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.